Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos al segundo episodio de Conversación Abierta. Yo soy Soraima Saldivia, psicóloga clínica. Y yo soy Paula Colina, psicóloga clínica también. Y hoy queremos hablar acerca de la crítica, los juicios de valor y esa mirada constante hacia el otro que pareciera que forma parte de un mecanismo de evasión propio. Hay personas que pareciera que están dispuestas todo el tiempo a criticar. Hay personas que aprovechan la mínima oportunidad para decirte que no están de acuerdo con lo que dijiste, con lo que hiciste, o si te callaste, o si no hiciste algo. Su objetivo, hoy vamos a hablar específicamente de aquellas críticas en las que el objetivo no es ayudarte a mejorar, sino solo hacer valer su opinión, y por lo general su opinión es crítica. ¿Ok? Relacionarse con personas así es bien complicado, ¿no, Paula? Soportar las críticas constantes de alguien, sobre todo si es alguien cercano, no es fácil y a veces hacen sacar lo peor de nosotros, la impaciencia o la frustración o conflictos. Apuntando desde lo que es la mirada, una cosa es el ojo y otra la mirada. El ojo cumple una función objetiva de ver. Yo veo los objetos, veo lo que está en este cuarto, veo el teléfono, la computadora, el micrófono. Ahora, la mirada tiene el componente de la subjetividad, vamos a decir desde la psicología, ¿no? El componente de la subjetividad de lo que a ti te construye, de los elementos que tú vas tomando para hacer esos juicios o comentarios a partir de tu experiencia. Entonces, la crítica forma parte natural como de la interacción humana, porque en las críticas nosotros también vamos haciendo una evaluación o una medición de hechos objetivos y otros que no tanto. El asunto está en que cuando esta crítica es permanente, constante, no solicitada, se vuelve demasiado pesado, se vuelve como incómodo, se vuelve insoportable para quien está constantemente del lado de la persona que ejerce esto, ¿no? Sin embargo, eso tiene un origen. Una persona que critica o una persona criticona no nació siendo criticón, porque empezando que todos nacemos como si fuéramos un cuadro en blanco que vamos haciendo vestigios de quiénes somos a partir del contexto que nos van a marcar. Con esto no quiero decir que tiene que haber un exceso de empatía, y que entonces tú te vas a poner en el lugar de, bueno, yo te entiendo porque si tú fuiste criado desde la crítica. No, no necesariamente, pero evidentemente una persona criticona necesariamente no nace y se hace o se potencia. Digamos que puede nacer es que hay como esas características propias de estar siempre mirando la falta del otro, pero que a lo mejor hay un contexto que potencia eso porque no te pone límite, no te muestra que eso no es empático, que a veces carece de solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces es como cuando la crítica pasa de ser, digámoslo así, adaptativa a desadaptativa, cuando la crítica, por ejemplo, da cuenta acerca de la propia insatisfacción, y por eso, como hay una abertura de mucha insatisfacción, la mirada hacia uno, por supuesto, pero hacia afuera también está puesta desde lo que falta. Entonces, la crítica para enmarcar siempre lo que el otro no tiene, que eso puede dar cuenta de lo que a uno también le falta, pero uno no es capaz de verlo. Entonces, digamos que este episodio no es necesariamente una crítica hacia quienes son así, sino también describir una situación en donde estamos poniendo algunos juicios de valor, pero basados como en el sustento de la experiencia, como la experiencia para personas que han tenido que compartir espacios con personas que constantemente están marcando la falta es incómodo. Hay estudios, hay investigación, o sea, esto no es solo lo que a uno le parece, sino es una realidad, cómo esta dinámica genera
una relación negativa. Tú decías algo sobre las críticas, como que hay críticas adaptativas y desadaptativas, ¿no? Como adaptativas podemos ver las críticas que nos hace un profesor en la universidad. Tú le llevas un trabajo y él, además que tiene su labor como profesor es corregirte, él está evaluándote. Entonces él recibe ese trabajo, esa maqueta, esa exposición, lo que sea, y él hace una crítica que sirve para ayudarte a mejorar, para educarte, para crecer. Esa es una crítica adaptativa. De pronto no todos los profesores la formulan bien, pero es una crítica que por lo general tiene información útil para ti. También está la crítica de personas cercanas que también forman parte de tu educación y que también pueden estar bien o mal formuladas y te suman. Y hay críticas que, bueno, también tú hablabas antes de comenzar a grabar, hablábamos de los críticos, por ejemplo, de cine. Tú ves una película y hay personas que hacen un análisis y una crítica en la que describen y no solo escriben, sino que hacen una exposición de su propia percepción sobre la película, de las partes buenas y malas, por ejemplo. Esto también es una crítica que amplía la información que se tiene de determinadas cosas y que hace que circule, que conecta y que crea puentes, aunque no se esté de acuerdo. Y está en la crítica destructiva de aquella vecina que solo está mirando si saliste o no de tu casa para decir algo de ti. ¿Con qué ropa saliste o no? Totalmente. Entonces, a veces es una vecina, a veces es mamá, a veces es papá, a veces es tu amiga, a veces es un compañero de trabajo. Entonces, allí entramos en las críticas destructivas que alejan, que distancian, y las personas que suelen... A ver, también es importante decir que todos criticamos. ¿Sí? Todos criticamos diferentes eventos, no solo a personas, sino situaciones, noticias que vemos, todos hacemos crítica. Pero hay personas que hacen de la crítica su estilo de relación, su forma de relacionarse. Y esto genera muchísimo conflicto, por supuesto, en la relación y en la otra persona y hasta en sí mismo, porque tú no te sientes bien cuando no estableces vínculos profundos. Aunque de pronto no tengas conciencia que el problema lo está ocasionando el criticón, digamos, pero hay una sensación de insatisfacción en los vínculos sociales. Otra de las características que podríamos resaltar, con las que podemos describir a las personas que suelen hacer críticas, en este caso destructivas, es el exceso de certeza. Es esta experiencia en donde se concibe a sí mismo con la razón toda, como si eso existiera, con la razón absoluta de las cosas pasadas por su propio filtro y lo que considera que es correcto o no, y por tanto se acerca al otro con este ímpetu, con esta imposición de información frente a las cosas, y obviamente eso puede generar en los vínculos interpersonales mucha resistencia, porque no hay un acercamiento como para preguntar, no hay un acercamiento para indagar en el otro como de dónde está sacando esto o qué pasó con esto, que inclusive, esto es como un paréntesis, a veces el exceso de preguntas también puede molestar, pero eso es tema para otro podcast, no lo vamos a desarrollar ahora. Pero este exceso de certeza frente a la experiencia del otro, frente a la vida del otro, es como si tú, creyendo que tu opinión es tan importante para el otro o en la vida, borras al otro, eclipsas al otro porque es que tu opinión es la que es. Y ahí entraríamos como en esta cuestión de la razón. ¿Quién tiene o no la razón? Pero el asunto con la razón es que esto cuando se trata más que todo sobre opinar acerca de la vida de otro, ¿no? Tu razón no importa porque la experiencia de vida la tiene otro. A ver, criticar tiene varios matices o varios fondos. Y uno puede ser el mal manejo de la ira.
Es decir, tú me dices algo que a mí me hace sentir herida, dolida o molesta, y como yo no sé qué hacer con mi rabia, no la sé gestionar de una buena forma, no sé comunicarme asertivamente, yo lo que hago es que reúno tus defectos o tus puntos débiles, las cosas que conozco de ti, las peores, y te las lanzo encima en forma de críticas y de palabras bien hirientes, como una forma de yo aliviar mi ira, como una forma de yo desahogarme, ¿sí? Vuelco todo en ti. Entonces esta es otra manera. Hay quien critica estando tranquilo, con un poco de tensión, de ansiedad o estando tranquilo, y hay quien critica por ira, como una forma de defenderme, de reaccionar ante lo que yo percibí de ti como un ataque. ¿Sí? Y esto que decías sobre el creerse, yo lo llamaría como creerse, hacerse ver como el perfecto, ¿no? Como yo no pongo en duda mi opinión y la lanzo, tiene que ver también como con falta de autocrítica, de revisarme a mí, ¿sí? Entonces yo voy y hago creer que yo estoy bien, ¿no? Como el mensaje ulterior de todo esto es yo estoy bien y tú estás mal. ¿Sí? Quienes hacen las cosas mal son siempre las otras personas, está todo fuera de mí y yo estoy bien con eso, ¿no? Hay mucho como de, no sé si llamarlo perfeccionismo en las personas que suelen usar mucho la crítica, porque también además hay mucha preocupación como por el estatus social, ¿no? Quien critica se preocupa mucho por recibir críticas, ¿sí? Le da mucha importancia al juicio de los demás, entonces se cuida poniendo una fachada de que yo sí hago las cosas correctas, bien, yo sí soy perfecta, tú no. Sí, como esta autovaloración elevada, como, sabes, este autoconcepto muy, ya casi que rozando el delirio de grandeza, pero esa es otra cosa de que no necesariamente vamos Sí, a y que es profundizar. un ego inflado, Paula, porque Sí, lo que hay detrás de eso es inseguridad. correcto, Sí. correcto. Sabes que cuando hablábamos de esto poníamos el ejemplo de que, como para ponerlo en un refrán popular, eh, caer parado. O sea, tú me vas a empujar, entonces yo caigo parado y tuki, te saco todo esto como esta artillería de tú no eres el único que me vas a decir, porque hay una línea delgada entre la opinión solicitada o una opinión desde el amor, pero también muy probablemente a veces quien critica, esto lo estamos llevando y piénsenlo por favor desde el punto de vista como desadaptativo porque es continuo, porque es el modo de vincularse que por lo general la persona emplea. Como una persona que critica lanza primero su opinión porque tampoco quiere escuchar. Entonces, una persona que critica carece de una escucha activa para ponerse en duda. Totalmente. No hay espacio, o sea, no sé ponerme en duda porque, bueno, ponerme en duda, esto que decías, por ejemplo, lo pudiera relacionar con el perfeccionismo. Si me pongo en duda, quiere decir que no hago las cosas bien, por ejemplo. Y si no hago las cosas bien, ¿qué pasa? ¿Qué pienso yo de una persona que no haga las cosas bien? Me voy un poco a lo que decía al principio. Una persona no necesariamente nace siendo una persona criticona. No te pido a ti que me escuchas que tengas que entender y aceptar siempre a la persona que critica eh, como dentro de tu vida, porque también puede pasar que tú le expongas a una persona, mira, yo continuamente me siento enjuiciado por ti. Constantemente siento que tienes como todas estas opiniones y me siento incómoda. Si esto no tiene un cambio, ahí también sucede y es como la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con el que es criticado? ¿Qué pasa en este vínculo que se puede sostener o no a partir de quien me critica? Y eso es algo que si las partes quieren poner de su parte para que se pueda mejorar, se mejorará. Yo siempre, y esto se lo digo a mis pacientes, cuando estamos hablando de relaciones interpersonales y se pone de manifiesto la exigencia de un cambio, uno tiene que ser bien cuidadoso, porque los cambios no suceden tampoco de la noche a la mañana.
Y si yo tengo 34 años, y si yo tengo, desde que tengo 24 años, siendo una persona que critica, que está parada desde la falta, desde el juicio, desde la defensa, desde la herida, es mentira que en 2 meses, esta quien yo soy, o sea, toma un trabajo de construir y primero abrirse, o sea, entender como, yo soy esta persona que critica. Luego de construir eso y ver cómo me puedo posicionar ahora en mi propia vida, no desde tanto lugar de la crítica, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Sí, no, y tú dices que la persona que demanda el cambio quiere que en 2 meses se dé. Y a veces es en 2 sesiones. A veces mandan a la pareja a la consulta y en dos consultas, bueno, aquí no ha pasado nada. ¿Y cuándo es que va a haber el cambio? Bueno, y es un camino largo. Yo digo exactamente eso. Mira, tú tienes 40 años, 30 años, 20 años siendo de esta manera. No lo vas a cambiar en 45 minutos. Sí, es un trabajo interno. Pero bueno, Ayer Sí. para hacer un paréntesis, ayer le decía a una paciente en consulta, uno no se despierta estando listo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tú te despertaste en la mañana, tú no estás ya vestida, cepillada, bañada. Estar listo toma un tiempo, es un proceso. Entonces, como todo, si yo soy la persona que critica, salirme de esa crítica y estar lista para salirme de la crítica también tomará un proceso. Lamentablemente, a veces toma años de conflictos, de relaciones infructuosas, de vínculos rotos, para poderme dar cuenta de que yo soy esta persona que critica y a lo mejor yo critico a mi mamá y a mi papá, que son tremendos criticones, pero resulta que ahora yo estoy replicando esto, lo cual es esperado. No es que necesariamente tú seas el malo, es como una rueda que va y va y va. Totalmente, ¿no? Lo que decías hace un rato, ¿no? Quien hace de la crítica su forma de relacionarse, por lo general creció en un entorno donde era objeto constante de críticas y de juicios. Entonces, al crecer, como que se blinda, se protege con las críticas. O sea, las críticas vienen a formar un escudo frente a lo Correcto. otro. Sí, y por eso también hay mucha sensibilidad hacia la crítica externa porque te toca la herida de tu infancia, de aquel entonces. Y tú decías hace un rato, no es para que tú digas, ay, pobrecito, me está criticando, lo voy a aceptar y a entender y comprender. No, pero es para que tú entiendas qué parte tiene que ver contigo y qué parte tiene que ver con el otro. Una de las formas de protegerse es usando un mecanismo neurótico o un mecanismo de defensa, como tal vez lo conoces, que es la proyección. La proyección se trata de cuando tú expulsas de ti alguna característica desagradable tuya, un sentimiento, un deseo, lo que sea, y lo localizas en el otro, lo colocas en el otro. ¿Por qué haces esto? Porque tú no reconoces o rechazas de ti esa característica. Entonces aquí es donde se da esto de las críticas, como se puede dar de otras formas también. Dicho de una manera más popular, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿sí? Uno contactar con sus propias sombras, digámoslo, es más desagradable, es más angustiante, es más doloroso y por eso es mucho más fácil negarla, no entenderla, no percibirla, no identificarla y mirarla en las demás personas. No es casualidad que haya algunas personas que se irriten y se molesten mucho con tal característica y otras con otras, ¿no? Porque todos no nos enojamos frente a las mismas cosas, ¿no? Hay gente que está mucho más sensibilizado frente a las mentiras y otros que están mucho más sensibilizados frente a el deseo erótico, la forma en la que los demás muestran su sensualidad, no sé. Entonces eso habla es de la historia de uno más que de lo que el otro está mostrándonos, ¿no? Correcto. Sí, eso lo conversábamos en la mesa de trabajo, que
como poníamos de manifiesto, ¿qué pasa con aquello que es mi herida? Que a mí me atraviesa porque tiene una implicación dentro de mi propia historia y cuando se para frente a mí, mi mirada lo recibe con el filtro de, de donde me toca, de donde me atraviesa, de donde me incomoda. Ejemplo, yo aquí, que de esto me encantaría hacer un episodio más adelante, voy a poner el ejemplo de la gordofobia. Cuando todos hemos estado, y sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo en Venezuela, hemos estado en grupos familiares donde posiblemente los temas del cuerpo se hayan tocado, donde para describir a alguien más hayan que resaltar, se tenga que resaltar las características del cuerpo, no como un hecho, o sí a veces también, pero más que todo con un juicio de valor. Entonces, si tú eres una persona que vivió en un entorno familiar donde constantemente estaba la conversación de la mujer que se pone, la mujer gorda que se pone un short corto, es vulgar, no se quiere a sí misma, quiere desubicada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando de pronto, años después, no importa, en la adolescencia, en la vida adulta, tú empiezas a ver a personas que se sienten cómodas mostrando su cuerpo, donde el prejuicio no está porque están cómodas con eso, entonces aparece eso de lo incómodo, porque también te han podido a ti haber como marcado cosas de tu cuerpo y eso hace que tú también reacciones. Pero lo que quiero mostrar es que eso, uno, entre las críticas que tú hayas podido recibir y el discurso colectivo, como el lenguaje manejado en tu entorno, cómo luego se pone de manifiesto cuando hay una experiencia frente a ti que es del orden de lo insoportable, que es del orden del horror. No, no acepto esto, lo que decías de la sensualidad. Una mujer que diga abiertamente que se masturba. ¿Qué? Inmoral. Entran como un montón de juicios basados en tu sistema como o de valores o también en la herida de lo femenino, lo que se supone que una mujer no hace. Y eh, eso se ponga de juego. Entonces, también entender que a veces uno habla desde el lugar del que le duele. O habla o corrijo, me voy a corregir aquí. O reacciona. Porque como bien decías, no todo lo que uno ve genera el mismo efecto. Yo por ver, no sé, a una persona X haciendo cualquier cosa no me genera ninguna incomodidad. Ahora, ¿qué pasa cuando veo otro tipo de escena que no solo me genera incomodidad, sino que me da el impulso descontrolado de querer decir? Y eso, por ejemplo, lo vemos muchísimo hoy en las redes sociales, que se volvió como Total. un lugar donde se deposita de manera muy visceral y efervescente lo que yo pienso, porque también ocurre como esta idea de si tú lo estás mostrando, ahora tienes que aguantar. Y se deshumaniza a quien está mostrando lo que para sí mismo le considera oportuno. Entonces, bueno, en las redes ya hay como otro tipo de lógica y otro tipo de Sí. dinámica que se ha creado. Pero Sí, lo que bueno, ocurre en redes no ocurre en la realidad, ¿no? no, Muchas veces. exacto, exacto. Pero bueno, esto que decías, cuando yo soy incapaz de enfrentar mis propias emociones o mis propios conflictos internos, es decir, lo que a mí me pasa frente a mi cuerpo o frente a las críticas que recibí sobre mi cuerpo, por ejemplo, siguiendo esta Ujú. misma línea que tú decías, cuando soy incapaz de enfrentar eso, lo que hago es que lo vuelco en los demás, en Y no forma de concibo que el crítica. otro sí. Totalmente. No Entonces lo, no entiendo nada de lo que está pasando porque esto pasa en un nivel no consciente. No soy capaz de enfrentar lo mío, lo vuelco en los otros en forma de crítica. Entonces allí lo que siento es un alivio porque pensar que el defecto lo tienen los otros y nunca yo hace que yo me reafirme, ¿sí? Al restarle valor al otro con mis críticas, yo me reafirmo. ¿Okay? Y esto genera un alivio. Uf, no tengo que hacerme cargo de esto. esto es ¿Sí? inconsciente también, porque uno no va Todo por esto es la vida inconsciente. como que, ay, yo no sé, no.
Sí, Pero tipo, bueno, uno no va, tengo mi ego herido porque en la infancia, no sé qué, entonces ahora, a bueno, partir de ahora voy a no, vengarme. No es no te así. creas. Ahora en la consulta la gente llega diciendo esas cosas. Eso es como Sí, es un pero lenguaje que, claro, muchas veces es repetición de lo que se ve en redes, porque en redes está viendo información que a veces aporta mucho para que la gente, muchas veces hay gente que ha llegado a la consulta y me dice, mira, yo no sabía que yo toda la vida he mal amado y me han mal amado a mí. Y lo acabo de ver, tengo 2 años viéndolo en redes sociales, por eso vengo para claro. acá. Entonces a veces sirve muchísimo para educar, pero a veces no, es como algo de esto me resonó, no le entiendo mucho, voy a ir para que un psicólogo y allá a veces, bueno, llegan con el diagnóstico entero. Yo, bueno, ¿quién te diagnosticó? No, TikTok. Pero bueno, fantástico, Mira, fantástico. yo diría como para concluir que todo esto a mí me pone como a pensar en un poco, ya esta soy yo siendo utópica y soñadora, ¿no? Pero cuán importante es que los seres humanos podamos, cuando tengamos opiniones como muy severas, no quiere decir que uno no pueda fijar una posición, pero uno puede fijar una posición frente a su propia vida y frente a lo que no quiere, y eso a veces implica a otros. Pero cuando esta posición, yo voy a poner un ejemplo, mi mejor amiga, esto es ejemplo, ¿no? Mi mejor amiga está con un hombre que no me gusta. Entonces yo empiezo que ese hombre, que qué fastidio, que tú no te das cuenta, que está bien que tú tengas tu opinión, pero uno, si no es solicitado, cuidado. Dos, es tu amiga, cuidado con lo que estás haciendo ahí. Y tres, ahí viene mi parte soñadora y utópica. ¿Cuán favorable sería que tú te cuestiones frente a esa pulsión de odio que te está generando ese hombre? Más que ir a decirle a tu amiga todo lo chimbo que es esta persona, es como, ¿por qué yo me siento así respecto a la figura de esta persona que está dañando mi relación con alguien más, por ejemplo? Entonces, que como un aporte, como una recomendación sería, cuando estemos frente a situaciones que nos ponen muy viscerales, que todos hemos pasado por eso, preguntarnos, ¿qué hay detrás de esta rabia, de este juicio de valor, de esta opinión tan contundente que me genera todas estas emociones, que habla de mí? ¿Qué mensaje me trae esta situación de mí misma o de mí mismo para ver si hay algo que puedo hacer con eso? Y en el otro lado de la historia también, Paula, si yo soy la criticada, Mm, y en todos los contextos de mi vida o en muchas relaciones yo me siento la criticada, porque no sé si tú has visto, a veces en redes sociales hay gente que solo publica cosas de me critican, la gente me critica, todo el mundo me envidia, ¿sabes? Es como, bueno, y esta persona está rodeada de quiénes, ¿no? Que mm. todo el mundo la critica todo el tiempo. Entonces también es allí cuestionarse qué pasa, que yo lo que percibo de mi entorno siempre son críticas, realmente me critican. O también ver, bueno, de quién estoy rodeada. Todas las personas que están a mi alrededor tienen esta forma de relacionarse. ¿Y por qué yo sigo en estas relaciones? Algo de mí también está aquí enganchadísimo en O esta tengo que dinámica. depurar el espacio social o tengo que depurarme yo del filtro en donde, porque también si hay si todo lo que el otro te dice, que no necesariamente una crítica, se percibe como una crítica, ahí tendría que pasar, bueno, ¿por qué tengo tantas heridas abiertas? O sea, ¿por qué me duele Totalmente. tanto todo? Es realmente es así, o sea, si una persona se acerca, y ahí eso lo podemos como concatenar con el exceso de certeza, la autovaloración elevada, que no recibo como que nada de lo que el otro me diga que no sean elogios, lo voy a tomar como algo bueno, porque eso también nos incapacita para crecer. Eso no quiere decir que vamos a vivir en un mundo sin crítica. La crítica forma parte y formará parte porque además tiene un lugar importante. O sea, podemos decir que en la sociedad actual hace una crítica constante de cómo eran los modelos antiguos y eso nos da referencia, pone conversaciones sobre la mesa,
tiene un lugar. Como decía al principio, no se trata de la crítica con fundamento, la crítica objetiva que narra y describe hechos, sino de las críticas que esconden como juicios de valor, que son constantemente apuntando como a la falta y a lo negativo. Entonces aquí no se trata de que, bueno, entonces ahora, no sé, no podemos opinar o no podemos hacer saber la opinión de algo, no, pero sí hay que tener cuidado que primero, lo que yo pienso y opino, no siempre tengo que decirlo, porque algunas veces o no es solicitado o es hiriente o no suma nada, y dos, cómo esta forma incide en mi relación, en mi círculo social. Otra cosa importante a agregar es que si siempre estás culpando y criticando a los demás, tus problemas se van a repetir una y otra vez, porque no vas a ser capaz de resolver las situaciones problemáticas que se te están presentando frente al otro. Y para quien recibe las críticas, es entender, primero, una persona madura, equilibrada, en paz consigo misma y con el mundo, no necesita criticar constantemente a los demás. Es decir, que cuando tú estés frente a una persona que tiene esa necesidad constante, es importante que entiendas que en realidad esa persona necesita ayuda para reconciliarse consigo mismo, que no te lo tomes tan personal y que si tú ves que te enganchas de una manera que no logras soltar esa experiencia, revisar qué pasa conmigo que me quedo aquí enganchado, qué parte de mí está respondiendo a esta crítica. Algo que tú puedes hacer es, si la persona que te está criticando es alguien cercano, es alguien con quien vale la pena resolver el conflicto, es alguien que escucha, tú decirle cómo te estás sintiendo en lugar de reaccionar con ira o volcar de regreso más críticas. Decirle cómo te estás sintiendo y cómo te gustaría que te tratara de ahora en adelante, ¿sí? Y dar unos minutos o hasta unos días para que reflexione, porque es lo que decíamos de si tú tienes un montón de tiempo relacionándote de determinada forma, el día que cambies, la otra persona va a quedar descolocada. Yo, ¿cómo reacciona ahora? Entonces, allí dar un tiempito para que el otro reflexione. Si la situación se mantiene de la misma manera, la persona continúa relacionándose contigo desde la crítica, ya ahí no hay más límites que poner, ya ahí tienes que mantener distancia o colocar distancia, ¿no? Yo quiero concluir ahora con esta parte, que una crítica es información, mejor o peor transmitida, pero es solo información, es decir, que esa información que tú recibes, eres tú quien tiene la responsabilidad de valorar, de discriminar si la vas a tomar o si la vas a dejar de lado, si va a ser útil para ti, porque puede que dentro de esa crítica, aunque esté mal formulada, tú logres encontrar detrás información útil que te pueda ayudar a mejorar. Puede que no. Si no, descártala y conversa con la persona sobre la forma que se está acercando a ti. Sí, toma la información valiosa y úsala para aprender. Sí, bueno, yo para cerrar y concluir diría que una persona que tenga, como vamos a decirlo así, utilizar como esta metáfora, la cicatriz y lleve consigo la bandera de la crítica para relacionarse, es una persona que muy probablemente, no en todos los casos, ha estado en ese lugar de ser observado y ahora no sabe más que observar hacia afuera. Esto no quiere decir que tú tengas que mantener vínculos así, solo que, y esto lo voy a relacionar con el primer episodio, ser adultos implica hacerse cargo de la persona criticona que soy, hacerse cargo de las personas criticonas con las que me relaciono y qué voy a hacer con eso. Toda elección supone una pérdida y una ganancia. Pierdo a personas, gano a personas, renuncio a cosas que quiero por sostener ciertos vínculos. No quiere decir, o sea, creo yo, y esto me gustaría como dejarlo claro, una persona que critica no necesariamente hay ausencia de dolor. Una persona que critica la pasa muy mal porque constantemente está enganchado a cosas negativas, porque no puede sino mirar lo que no hay. Y cuando una persona vive así, realmente es mucha la desdicha. No quiero con esto victimizar, pero es una realidad. Es un padecimiento y un sufrimiento constante ahí frente a ti, como lo que no alcanzas a ver y lo que no te alcanza de lo que ves. Entonces, bueno, ni uno es mejor que el otro,
porque quedarse en una posición de pasividad también habla de no hacerse cargo de qué hago con lo que recibo de afuera, sino que simplemente creo que son posturas para mirar, para tratar de ver dónde estoy, quién soy o en qué momentos, con qué cosas soy esta persona, porque todos lo hemos hecho alguna vez. Y bueno, como dejar sobre la mesa esta conversación, dejarla siempre abierta para podernos cuestionar, para podernos mirar más allá de la certeza y hacer algo con eso. Me encantó. Nada más que agregar ese cierre. Aunque la conversación siempre queda abierta porque hay muchas más cosas que mirar sobre esto. Es bien complejo como todas las caras que tiene de un lado y del otro. Pero me encantó cómo lo cerraste. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Síganos en redes sociales. En Instagram somos @psicosaldivia y @psicohablantes. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio. Chao, chao. Hasta luego.